Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 139. Salmo 139. Tiene 24 versículos. Es un poema de cuatro estrofas. En este salmo, David, que es su escritor, alaba la grandeza de Dios. Por eso es que el tema que yo veo aquí es alabanzas a la grandeza de Dios. Y el salmo tiene un llamado a la santidad. En la última estrofa muestra un llamado a la santidad y a la vida eterna. Padre nuestro que habitas en nuestras vidas, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús seguimos ante tu presencia y te damos las gracias por todos los hermanos. Gracias porque tú siempre tienes el cuidado de cada uno de nosotros y debemos andar confiados en el Señor. Cuando me dispongo a hablar de la grandeza tuya, Señor, alabar la grandeza de Dios a través de este poema, Señor, del Salmo 139, quiero pedirte sabiduría, que me ayudes a explicar y que aún los niños me puedan entender. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Cuando yo era niño y me reunía con los de mi edad, siempre hacíamos unos juegos, ¿no? Había un juego que se llamaba el escondite o el escondido. Y entonces uno se ponía en una pared, en un árbol, y uno empezaba a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contaba uno como hasta 20 o 30. Y todo el mundo se escondía. Y comenzaba a buscar el que había hecho el conteo, a dónde se había escondido cada quien. El juego consistía en que había que encontrar dónde se escondió todo el mundo. Y uno decía, fulano detrás de la mata, fulano detrás de la pared, fulano en el techo. Y en el juego siempre todos terminaban siendo encontrados. Algunos eran más pilas, ¿no? Éramos más pilas, nos escondíamos de una manera que no nos encontrara por un determinado largo tiempo, pero siempre en el juego nos encontraban. Por eso en este salmo se alaba la grandeza de Dios, porque lo escribe un hombre que tuvo una experiencia de ser encontrado por Dios, y es el rey David. El rey David, antes de escribir este salmo, tiempos antes, toma a una mujer llamada Betsabé, que era casada, y tiene relaciones sexuales con ella. Esta mujer queda embarazada, y este hombre estaba preocupado porque su esposo, el esposo de la mujer, que era Urías, general del ejército del mismo rey David, estaba en la guerra. Y él quiere ocultar el pecado. Tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, la dejó embarazada, y el marido estaba en la guerra. Y él intenta ocultar su pecado y manda a venir a Urías de la guerra para que Urías venga a su casa a descansar. Mándenme al general Urías para que venga a descansar a la casa, porque la intención de David era que en ese tiempo de descanso Urías estuviese con su esposa y el muchacho, el embarazo, fuera como que era del esposo Urías.
Y Urías vino a descansar, pero fue tan fiel al rey David que no vino a su casa a estar con su esposa. Se quedó en las habitaciones del palacio del rey cuidando al rey. No le salió la cosa a David como quería. Luego lo invita al palacio y comienza a darle bebidas alcohólicas. Alcohólicas para embriagarlo. Y se embriaga el hombre y David dice, ahora sí, borracho busca mujer. Y dice la historia que Urías se quedó en el palacio a descansar. No fue a su casa para estar con su mujer. En un tercer intento, Urías dice, ¿qué haré? Lo voy a mandar a la batalla otra vez y lo voy a poner al frente de la batalla para que lo alcance alguna flecha de esas y maten a Urías. Y lo puso al frente de la batalla y estando en la batalla una flecha alcanzó a Urías y lo mató. David hizo, se alivió, oculté el pecado. Se murió el marido, me quedo con la mujer y el muchacho. Dice la Biblia que Dios le habló a David por medio de un profeta llamado Natán y le mandó a decir lo que había hecho. Ahí le ilustra a través de unas ovejas, que un rey tenía muchas ovejas y le llegaron unos invitados y en vez de usar todas sus ovejas, alguna para darle a sus invitados, fue y buscó una sola que tenía un vecino. Y el rey David dijo, el que hizo eso merece ser castigado. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque tú, rey David, teniendo muchas mujeres en tu harén, usaste una sola que tenía Urías para ti. Y eres tú el que has pecado. Allí David entonces se quebrantó, reconoció su pecado. Vemos el Salmo 51 donde él se arrepiente de su pecado. Pero en este Salmo 139, David muestra la grandeza de Dios. Muestra la grandeza del Señor. El Salmo nos muestra que aún antes que nosotros empecemos a buscar a Dios, Dios nos buscó. El Salmo deja claro que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Dios lo sabe todo. Él está presente muy cerca de nosotros y actúa con todo su poder sobre nosotros desde antes de nosotros nacer. Desde antes de nosotros nacer. Este poema resalta la grandeza de Dios y un llamado a la santidad y a la vida eterna. Así que nos ubicamos en la primera estrofa, versículo 1 al versículo 6. Dios conoce todo sobre nosotros. O Dios conoce todo sobre nuestras vidas. Versículo 1 al versículo 6 habla de la omnisciencia. Omni habla de totalidad, ciencia, conocer, conocimiento. Es decir, Dios conoce todo sobre cada uno de nosotros. Y voy a ir explicando verso a verso. Me gustaría, por favor, siempre me gusta que tengan la Biblia abierta, que me sigan versículo a versículo, para que vayan siguiendo lo que yo voy explicando y así ustedes captan la idea. Al leer el texto, aprenden de lo que yo les explico. Y si tengo algún detalle donde yo me equivoco, ustedes me dicen, pastor, no es así, porque también me puedo equivocar. En el versículo 1, oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Verso 1, escudriñar, profundizar y conocerme. Como dije al principio, Dios nos conoce antes de que nosotros recibamos a Cristo. Antes de que nosotros recibamos al Señor, Él nos conoce. Él conoce todo de cada uno de nosotros. Es más, Dios conoce cosas de nosotros que nosotros mismos
no conocemos. Dios conoce la totalidad de nosotros. Por eso Dios es omnisciente. Todo lo conoce. Y en el verso 1 Él lo explica. Me has escudriñado y me has conocido. En el verso 2 dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Conoces las veces cuando uno se sienta y cuando uno se levanta. Imagínate tú, Dios conoce las veces que tú te has sentado en esas butacas y te has levantado desde que comenzaste a asistir a esta iglesia hasta el día de hoy. Dios conoce las veces que te sientas y te levantas. El número de cada uno de nosotros cuando nos hemos sentado y levantado. Sentado y levantado. Qué bello es el verso 2. Conoce mi sentarme y mi levantarme. Hay un verso en los evangelios que dice que Dios tiene aún contado, conoce todos los cabellos que nosotros tenemos. ¿Podrá alguien ponerse a contar cada cabello uno por uno? Solamente alguien que sea calvo y tenga unos 10 pelitos en cada lado. Pero contar los cabellos nuestros uno por uno es un imposible. Y en los evangelios dice que Dios conoce los cabellos, nuestros cabellos están contados y Dios conoce el número de cabellos que tenemos. Y aquí expresa que Dios conoce mi sentarme y mi levantarme, las veces que yo me siento y me levanto. En el mismo verso 2 dice: conoce los pensamientos de cada uno desde lejos. Nosotros desde cerca no podemos ver el pensamiento de nadie, humanamente no podemos. Pero Dios desde aquí hasta el otro lado del mundo, Dios conoce el pensamiento de todos los seres humanos. Qué maravilloso conocimiento el que tiene Dios. Por eso el Salmo dice que se exalta, se alaba la grandeza del Señor. Conoce los pensamientos de uno desde lejos. Verso 2. De lejos percibes mi pensamiento. A veces nosotros conocemos el pensamiento de otra persona a través de sus acciones. Cuando alguien hace cosas, gestos, uno conoce a las personas. Cuando alguien quiere algo, uno lo ve y ya yo sé por dónde tú vienes, ¿verdad que sí? Cuando alguien comienza, cuando un muchacho quiere algo, empieza y entonces la mamá le dice: ya sé por dónde viene, ya sé lo que tú quieres. Entonces, por los movimientos, por los gestos, nuestros padres saben lo que queremos. Pero el texto dice que de cada uno de nosotros Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos, dice el verso 2. En el verso 3 dice que conoce cuando camino y cuando descanso. Verso 3: escudriñas mi sentar y mi reposo. La palabra sentar, ¿verdad? Cuando la palabra allí, el texto, mi senda y mi reposo. Mi senda es cuando andamos caminando y el reposo es cuando dormimos. Es decir, que Dios conoce el tiempo que tú duermes en tu vida y conoces el tiempo que andas por allí andando. Él va resaltando en el poema el conocimiento de Dios, y Él exalta que escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, conoces todo lo que uno hace. En el verso 3. ¿Podrá entonces uno esconderse de Dios? ¿Podrá uno decir: voy a hacer esto escondido? Quizás nos podemos esconder de nuestros padres, quizás nos podemos esconder de las personas, quizás nos podemos esconder de los vecinos, pero de Dios no. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, dormidos y aún cuando estamos acostados. En el verso 4: porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Versículo 4: conoces lo que voy a decir antes que lo diga. Imagínense ustedes que yo voy a decirles unas palabras y ya Dios, antes que las diga, Dios sabe lo que voy a decir. Ese es nuestro Dios. La Biblia nos enseña que Dios conoce todas las cosas. Aún en Colosenses dice que Dios hizo lo visible y hizo lo invisible. Yo meditaba en ese verso anoche y decía:
Dios hace lo visible y lo invisible. En el libro de Job, resalta cuando Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? Cuando creé a los ángeles, cuando creé lo invisible y cuando creé lo visible, ¿dónde estabas tú, Job? Le dice el Señor a Job. Imaginemos lo grande que es Dios. Dios hizo lo invisible. Si Dios crea a los ángeles y crea lo visible, todo lo que nosotros podemos palpar, y si nos ponemos aún a ver más atrás, nuestra mente es tan limitada que no podemos entender de dónde procede Dios, porque Dios es Dios. Imagínense hacerlo lo invisible y hacerlo visible, y lo hizo Dios. Así que Dios sigue siendo Dios. Eso es algo profundo de entender para los seres humanos. En el versículo 5 dice: me has escudriñado por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu rostro. En el verso 5 dice: conoces a uno desde todos los ángulos de nuestra vida. Si Dios nos conoce desde atrás, desde adelante, desde arriba. Dios nos conoce desde todos los ángulos donde nosotros podamos estar. Aquí vemos que estamos viendo ángulos con esta cámara, ángulos con Dios nos conoce desde atrás, desde delante, desde arriba. Todos los ángulos nos conoce el Señor, dice el verso 5. En el verso 6 resalta lo que es el tema. Resalta el tema: alabanzas a la grandeza de Dios. En el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, no lo puedo alcanzar. El versículo 6 es una alabanza: conocimiento demasiado maravilloso, conocimiento tan elevado que no puedo entenderlo. Por eso es que extraemos el título del poema, y lo que exalta David es la grandeza de Dios, una alabanza a la grandeza de Dios, y comienza con la primera estrofa que resalta ¿qué? La omnisciencia de Dios, que es que Dios tiene todo el conocimiento. Qué maravilloso poema. Comienza con el primera estrofa: Dios tiene todo el conocimiento, no nos podemos esconder de Dios. Dios sabe todo. ¿Qué podemos ocultarle a Dios? Cada vez que vamos a hacer algo, pensemos en eso. ¿Será que Dios lo sabe? Claro que lo sabe. Cada vez que vamos a cometer una desobediencia, cometer un pecado, una falta, hacer algo, ¿no creen ustedes que ya Dios lo sabe? Porque Dios tiene todo el conocimiento. Y cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos el temor de Dios, entonces en el temor de Dios hay esa lucha dentro de nosotros espiritualmente, porque en el temor de Dios, Dios nos habla y nos dice: no lo hagas, no lo hagas, porque estoy al tanto de lo que vas a hacer. No lo hagas porque yo te conozco muy bien. No lo hagas. Esta es la primera estrofa. La segunda estrofa, del versículo 7 al versículo 12, resalta la omnipresencia. La omnipresencia es toda presencia. Recuerden, omni es totalidad, y cuando hablamos de la presencia, sí es presencia como tal. Entonces, toda presencia. Leemos del 7 al 12 y comenzamos en el verso 7. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? Lo tienen ahí conmigo, ¿verdad? En la de ustedes dice: ¿dónde huiré de tu espíritu? Aquí la Biblia textual dice: ¿dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde voy a huir? El ser humano, cuando está con un problema con una persona, huye y se aleja de esa persona. Y donde está esa persona, paso por allá, ando lejos. El ser humano tiende a alejarse de las personas cuando tiene problemas con las personas. Pero dice aquí que delante de Dios, ¿dónde voy a huir? ¿Dónde voy a alejarme de su espíritu? Dice aquí el verso 7. Y en el verso 8 dice: si subo al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Verso 8. En el cielo y en el sepulcro, allí está Dios. En vida, Dios está aquí con nosotros.
En muerte, en el sepulcro, Dios está con nosotros. Y aún en el cielo, Dios está con nosotros. Entonces, ¿dónde puedo huir de la presencia de Dios? Dios siempre está presente en todo lugar, porque Él es omnipresente. Versículo 9. Me llama la atención el 9. Dice: si tomara las alas del alba. Si tomara las alas del alba. Cuando leemos el verso 9, el recorrido allí, el recorrido del amanecer. ¿No saben ustedes cuando uno va para la... ¿Recuerdan cuando ustedes fueron para la playa en febrero, verdad? Gracias a Dios que fuimos antes de pandemia, ¿no? Fueron a la playa y ven cuando están en la playa muy temprano y ven que el amanecer está oscuro y comienza a amanecer. Y ven el alba, como todo como va pasando, ¿no? Ven como que se está moviendo, se está separando como la oscuridad de la luz. Y ven que todo, igual aquí mismo, usted se levanta muy temprano y ve la oscuridad y ve el semblante de la luz que va recorriendo, y la luz va alcanzando, va atrás de la oscuridad y se va moviendo. Y usted se pone a ver todo el movimiento que da la tierra, ¿verdad? En su rotación, el movimiento de esa alba. Y dice que en ese movimiento del alba, del amanecer, allí está Dios en todo ese recorrido. Dice aquí en el versículo 9. En el mismo 9 dice: en los océanos más lejanos, allí está Dios para guiarnos y sostenernos. Dice en el mismo verso 9: si habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Si en lo más lejos de un mar donde nosotros no podemos llegar, allí está el Señor. Por eso es que la presencia de Dios está en todo lugar. El salmista entendió que él cometió un pecado asesinando a Urías, adulteró con Betsabé, y él cometió ese pecado y quiso ocultarlo. Pero él aprendió que de dónde puedo huir de la presencia del Señor. Nunca podemos huir de la presencia de Dios. En el verso 10, ya lo mencioné, verso 11 y 12. Si digo, sórbanme en las tinieblas, que la luz en torno me diga, se haga como la noche, tampoco la oscuridad es oscura para ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En lo nocturno, que uno se esconda, allí está Dios. Cuando tú haces algo malo, ¿qué buscas tú? La oscuridad. Los ladrones, que buscan cuando roban, la oscuridad, donde no los vean, donde no los vean. Buscan esconderse para que no los agarres. Y donde uno se esconda, allí está Dios. Porque la noche es como el día para Dios. Aunque sea bien oscuro, eso lo está viendo Dios. Voy a apagar las luces para que no nos vea Dios. Recuerdo yo la doctrina de una iglesia, doctrinas de unas iglesias ultrapentecostales, que cuando se casaban, la esposa y el esposo eran tan santos, decían ellos que vivían en tanta santidad, que para tener las relaciones sexuales ordenaban o enseñaban que había que apagar todas las luces de la habitación, y que el hombre, el esposo y la esposa tenían que tener relaciones sexuales con las luces apagadas, porque él no le podía ver su cuerpo a ella, ni ella podía verle su cuerpo a él, y tenían la intimidad solo para tener hijos, para procrear, y lo hacían en la oscuridad. Algunas doctrinas lo practican de esta manera, pero usted sabe que usted lo hace con la luz prendida, ¿verdad? Ajá. Entonces, donde nos escondamos, allí está el Señor. Versículos 7 al 12. Resalta: Dios está presente cerca de nuestras vidas. Toda presencia de Dios. Hemos visto dos cosas: sabe todo, omnisciencia. Presencia: Dios está presente en todo lugar. Donde tú estés, Dios está. Entonces tendremos oportunidad para nosotros pecar. Tendremos oportunidad para hacer algo indebido que Dios no lo sepa, si Él lo sabe todo y está presente en todo lugar.
Vamos a la tercera estrofa. En la tercera estrofa, por aquí, del versículo 13 al versículo 18, Dios tiene todo el poder. Dios tiene el poder sobre nuestras vidas. Cuando leemos el verso 13, es del verso 13 al verso 18. Vamos a ver el poder de Dios. Presten atención a esta estrofa. Síganme en la Biblia. Síganme en la Biblia. Dice, tú formaste, aquí dice mis riñones. Tú formaste mis riñones. No sé, nadie de ustedes dice, creo que tú formaste mis entrañas. Aquí dice, tú formaste mis riñones. Dice aquí en este verso 13, ¿verdad? Una versión, la nueva versión de la internacional, la traducción viviente, dice, habla de, tú creaste las partes internas de mi cuerpo. Aquí habla de riñones, ¿verdad? Entrañas. Una versión me gustó porque decía, tú formaste mis partes internas. Es decir, Dios formó tu corazón, tus pulmones, tus riñones, los ovarios. Dios formó todas las partes internas de cada uno de nosotros. Así resalta el poder de Dios en el verso 13. Tú me trajiste en el vientre de mi madre, verso 13a, b. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En lo profundo, por eso es que nosotros estamos en contra del aborto como tal, porque la Biblia dice que desde el primer día que la mujer embarazada, allí está el Señor presente en esa formación. Dice el 14, te alabaré, lo tienen conmigo allí en sus Biblias, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, dice aquí el texto bíblico. Mi alma lo sabe muy bien, del verso 14. Alabanzas a Dios por la maravilla de Dios. Simplemente estudió que Dios hizo nuestras partes internas. Aun cuando el óvulo se une al espermatozoide, que empieza la formación de la vida, allí estaba Dios presente. Por eso es que rechazamos el aborto en las mujeres. Cuando una mujer queda embarazada, desde el primer día, cuando concibe, ese día está la vida y por lo tanto, ese niño hay que dejar que se geste los 9 meses en el vientre de su madre. Por eso es que la iglesia evangélica, nosotros por la palabra de Dios rechazamos el aborto como tal. Entonces vemos la alabanza en el versículo 14. Versículo 15. Tú me observabas mientras formabas mis partes en la matriz. Verso 15, léanlo conmigo aquí. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es decir, cuando los huesos se estaban formando y van creciendo, en esa formación de esos huesos, allí estaba el Señor en esa formación. Recuerde que cuando uno tiene 12, 13 años, 14 años, a los muchachos les pasa que los huesos están creciendo. Siempre a uno le duelen los huesos, cuando uno es muchacho, porque los huesos se están estirando. En ese momento, cuando los huesos se están estirando, que el muchacho tiene 12 años y es un chiquitico, y de repente ese muchacho va creciendo y de repente cuando ya tiene 15 años, pasó al papá. Porque los huesos comienzan a estirarse a esa edad. Hasta que tenemos 17, 18 años, los huesos llegan a una formación y llegamos a algo estándar en nosotros. Unos crecen más altos, otros crecen más pequeños, pero los huesos se van estirando. Allí estaba Dios presente en ese momento. Ven el versículo 16. El versículo 16 dice, tus ojos veían mi embrión. Cuando se gesta allí el embrión, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. No sé cómo le dice la traducción de ustedes, ¿no? Aquí dice, todos mis días fueron trazados y se escribieron en un rollo. Es decir, que los días trazados como tal, nuestros,
Antes de nosotros nacer, Dios los relató y los escribió en un rollo, en un libro. Todo lo que nosotros hacemos, Dios los trazó en un libro, dice aquí en este verso 16. Dice, tú planeaste mi vida antes de nacer. Entonces, ¿no sabe Dios todo? Dios planeó mi vida antes de yo de nacer. Y Dios sabía que yo iba a estar aquí delante de ustedes. Y Dios sabía que ustedes iban a estar aquí. Y Dios sabe lo que ustedes van a hacer mañana. Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué me voy a esconder de Dios? ¿Por qué me escondo del Señor? ¿Por qué huyo de la presencia de Dios? Si la Biblia me dice que Dios conoce antes de yo nacer, Dios planeó mi vida. Aquí en el verso 16. En el verso 17, oh, cuán precioso me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Verso 17. Aquí hay una alabanza a Dios por los grandes pensamientos que siempre están con nosotros o siempre está conmigo. Versículos 17 y 18. En el 18 dice, si los enumero se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. Aquí vemos es una alabanza. Se da una alabanza en este verso, alabanzas a Dios por sus pensamientos, que son muchos. ¿Quién podrá contar los pensamientos de Dios? Y siempre Dios está con cada uno de nosotros. Entonces hemos visto 3 estrofas. Omnisciencia, que Dios sabe todas las cosas. Omnipresencia, Dios está presente en todas partes. ¿Me le puedo esconder a Dios? No. Y cuando hablamos de omnipotencia, que Dios tiene todo el poder, ¿quién te formó de algo tan pequeñito y ahora que eres tan grandotote? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo todo esto? Algunos enseñaban, porque ya no lo enseñan, como ya la gente no cree en eso, lo que es la teoría de la evolución, no que evolucionamos como tal. No existe teoría de la evolución como tal. Es Dios quien nos formó en el vientre de nuestras madres. Entonces Dios tiene todo el poder. La cuarta estrofa resalta la omnipureza. Yo lo vi desde este punto de vista, omnipureza, aunque es un llamado a la santidad y un llamado a la vida eterna, como dice el tema. Pero yo escribí omnipureza. La palabra como tal, teológicamente se utiliza la palabra omnisciente, omnipresente, omnipotente. La palabra omnipureza la coloqué aquí yo de acuerdo a lo que veo en el texto. Omnipresente, totalidad, totalidad de pureza. Es decir, que Dios tiene la totalidad de la pureza. Dios es santo, Dios es santidad. Y si Dios es santidad y nosotros recibimos a Cristo, entonces Dios quiere que nosotros andemos en santidad y no andemos en pecado. Entonces leemos esta cuarta estrofa y última en el verso 19. Oh, Elohim, si hicieras morir al impío y a los sanguinarios se alejaran de mí, dice el verso 19. Es decir, que David resalta en hacer morir. Si hicieras morir al impío, al perverso, al asesino, él resalta en su poema lo que él desearía que sucediera sobre el que cometa estos hechos. Y en el verso 19 dice, como los que viven en perversidad que van a morir, como los que asesinan, como estos o con estos no tengan ningún compañerismo. Es decir, habla o resalta la perversidad o aquellos que asesinan en el verso 19, viendo la maldad de la gente, diciendo ellos van a morir. No debemos relacionarnos con los perversos ni con los asesinos. Así comienza David esta estrofa. Y en el verso 20 dice que hablan contra ti intrigando, intrigas, que toman tu nombre en vano. Versículo 20. Como los que blasfeman hablando mal contra Dios. ¿Cuántas veces escuchamos gentes hablar
mal contra Dios. Eso es blasfemia, es pecar contra Dios. Y en el verso dice, en el verso 20, aquellos que hablan contra ti, intrigas y blasfemian contra Dios. ¿Cuánta gente hoy en este tiempo blasfemian contra Dios por la situación del mundo, por la situación de un país? Gente que dan maldiciones al Señor por las experiencias que están viviendo en la humanidad, que toman el nombre de Dios en vano, dice el verso 20, que no hacen caso al nombre de Dios. La gente no hace caso al nombre de Dios. Nuestros gobernantes no hacen caso al nombre de Dios y respetan el nombre de Dios y usan el nombre de Dios en vano. Porque vemos hoy en día los gobiernos y aún los políticos cómo utilizan el nombre de Dios para llamar la atención de las personas y para hacer ver a la gente que ellos tienen a Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Políticos que usan el nombre de Dios para llamar la atención y quedar bien con la gente. Y aún algunos políticos dicen no, que son evangélicos cuando están con los evangélicos, pero es cuando están con los brujos dicen que simpatizan con la brujería, y cuando están con los santeros dicen que aprecian la santería, y cuando están con imágenes dicen que es bueno la adoración en la idolatría. Vemos que quieren es llamar la atención de la gente, y vemos entonces que usan el nombre de Dios en vano, como resalta aquí en el verso 20. En el verso 21, aborrecen a Dios y han de ser rechazados. Oh Jehová, una pregunta resalta aquí: no aborrezco a quienes te aborrecen. Recuerden que siempre nosotros decimos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hace. Igualmente nosotros aborrecemos el pecado que hace la gente, pero debemos amar al pecador, sea quien sea. Tenemos que amarlo, aunque aborrezcamos lo que hacen. Entonces el salmista dice: no aborrezco a quienes te aborrecen. No me repugnan los que se alzan contra ti. Sí, resaltando de que él aprecia y ama a aquellos que están en esa condición, aunque aborrece lo que están haciendo. Aquí en el versículo 21. El 22, con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos, ¿verdad? Resalta el versículo 22. Entonces, como los que aborrecen a Dios y son rechazados, todas esas acciones, dice el 19 al 22, las acciones de los impíos nosotros no debemos seguirlas. Él, hablando de su omnipureza, hablando de la santidad de Dios, él dice: nosotros entonces no debemos seguir a aquellos que son impuros. No debemos seguir a aquellos que andan en inmundicia. No debemos seguir a aquellos que andan haciendo maldades y perversidades. No debemos seguir a los que asesinan. No debemos seguir a aquellos que cometen hechos vergonzosos porque son contra Dios. A esas personas no debemos darle un seguimiento como tal, porque están blasfemando en contra de Dios con sus hechos. Dios es toda pureza. Y resaltando la pureza de Dios, en los versos 23 al 25, David concluye, yo digo con broche de oro. El 24, ok. El 23, no, 23 y 24. 23 y 24. Sí, 23 y 24, como lo afirmé. Él concluye, ¿no? Él hace una comparación. Esta gente están haciendo esto, son perversos, asesinos, son malos. Esa gente no debo seguirlos, no debo tener compañerismo con ellos, con lo que están haciendo. Pero luego en el 23 y 24, él se pone su propia vida. Y es lo que quiere que nosotros hagamos. Que nosotros nos examinemos a través de este salmo y aprendamos que Dios conoce todo de ti, que Dios está presente en todos los lugares donde tú andas y que Dios tiene todo el poder para accionar en tu vida. Viendo estas tres cosas: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, viendo la pureza de Dios y lo que hacen las personas que andan sin Dios, que rechazan el nombre de Dios y blasfeman. Entonces en el 23 y 24 él dice: examíname. Lo leemos.
Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hay una evaluación en el salmista. Recordemos que el salmista fue alguien que cometió un adulterio y un asesinato en el principio de su reinado, pero luego él se reconcilió con Dios, pidió perdón a Dios, y ahora él tenía autoridad de decir: Señor, escudriñame, examíname y conoce mi corazón, en el verso 23. Pruébame y conoce mi pensamiento. Dos cosas que van relacionadas: corazón, pensamiento. Examina mi corazón, examina mi pensamiento. Si Cristo está en nuestro corazón, examina mi corazón. Si yo estoy seguro de tener a Cristo en mi corazón, examina mi corazón, Señor, para que veas que allí en mi corazón estás tú. Y examina mi pensamiento, que en mi pensamiento allí estás tú, Señor. ¿Qué seguridad tenía el salmista? Examíname, pruébame mi corazón y mi pensamiento. Y en el verso 24 dice: ve si hay en mí camino de perversidad. Es un contraste a lo que estaba mencionando anteriormente, los hombres perversos y asesinos, que no debemos relacionarnos con ellos. Los hombres que aborrecen a Dios y blasfeman a Dios, no debemos relacionarnos con ellos. Los líderes que blasfeman contra Dios y engañan a Dios, no debemos relacionarnos con ellos. Y entonces resalta en el 23 y 24: ahora veme a mí, examíname para que veas que yo ando en santidad. Ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino eterno, guíame por el camino de la vida eterna. Ve, señala cualquier acción impía en mí. Nosotros tenemos que decirle a Dios eso. Señor, si hay alguna acción impía en nosotros, señálala, házmela saber. Porque podemos cometer hechos impíos, podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, cosas que el Señor no quiere que hagamos y las hacemos. Y dice: examíname, examina mis acciones, si hay obras impías. La palabra impía es una palabra que es sin y pío, piedad, sin piedad. Si una persona impía es una persona que no tiene piedad. Cuando una persona ve a una persona necesitada y no siente ningún dolor por esa persona, es una persona sin piedad. Cuando líderes o gobernantes o políticos ven la miseria, la necesidad en la gente, y ven que la gente se está muriendo de hambre, y ven la escasez, y ven el dolor de los seres humanos, y no sienten nada, podemos decir que estamos ante gobernantes impíos. Porque un impío es alguien que no siente piedad por otro. Y a veces también como cristianos podemos ser impíos también. Cuando vemos el dolor ajeno, o vemos el dolor de hermanos, o vemos el dolor de la gente y no sentimos nada. Y aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, podemos estar actuando con impiedad. Por eso el salmista dice: señala en mí cualquier impiedad, Señor. Guíame por el camino de la vida eterna, guíame por el camino recto. Así que, amados hermanos, examinando esto, podemos alabar la grandeza de Dios. Porque ¿cómo voy a huir? ¿Cómo vamos a huir de la presencia de Dios? ¿Te puedes esconder tú del conocimiento de Dios? Todo lo que tú vas a hacer, Dios lo sabe. Y lo que piensas hacer, Dios lo sabe. Y Dios en su presencia está en todo lugar. Y Dios tiene todo el poder. Y es toda pureza, y como es toda pureza, rechaza la perversidad y el pecado y quiere que nosotros andemos en santidad. Así que, amados hermanos, este Salmo 139 en su enseñanza alaba la grandeza de Dios, ya que nos habla de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y es un llamado a la santidad y a la vida eterna. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué hacemos nosotros con este pasaje bíblico? Hemos aprendido que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu vida, Dios conoce tus acciones, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus palabras. Cuando nos disponemos y cometemos algún pecado,
pensando que fue en lo oculto y que nadie se enteró, Dios conoce que lo has hecho según el principio de que Dios conoce todas las cosas. Cuando planificamos alguna mentira para quedar bien con los demás, ¿cómo se planifican mentiras para quedar bien con los demás? El ser humano tiene esa tendencia. Los gobernantes, políticos, reyes, tienen esa tendencia. Plantear la mentira para quedar bien con los demás. Y es un principio, un mal principio que está en la vida de los humanos. Cuando tú quieres quedar bien con otro, le metes una mentira. Porque no viniste al culto, hermano. Ay, pastor, se me presentó un dolor de cabeza muy fuerte. Y a veces mentimos. A veces somos habilidosos para crear una mentira para justificarnos y quedar bien con los demás. Y eso es lo que vimos. Y si Dios conoce todo, entonces cuidado con lo que hacemos y no mintamos. ¿Cómo podemos aplicarlo de que está presente en todo lugar? En todo momento, en nuestras vidas, en el cielo, en la sepultura, en el recorrido del amanecer, en el mar, hasta lo más lejano está Dios. Si Dios donde quiera está, como dice ese canto, ¿cómo podemos escapar de Dios cuando nos llama a dejar los malos caminos y buscar la presencia del Señor y la salvación? Cuando Dios te dice, deja los malos caminos, deja los caminos pecaminosos y sígueme. Si Dios está presente en todo lo que nosotros hacemos, hermano, cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, y estás seguro que tienes a Jesús en tu vida, yo sé que tú estás claro que donde tú estás, si estás haciendo algo indebido o algo malo, yo sé que tú sabes que Dios está allí y te está viendo. Pero a veces lo haces porque te llama más la atención el pecado y desobedeces a Dios y fallas. Pero debes estar claro que Dios está presente en lo que estás haciendo. Delante de los hombres, cuando vamos a hacer algo, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible porque nos están viendo delante de los hombres. Y cuando estás solo, que nadie te está viendo, lo haces y no te está viendo Dios, no te está viendo el Señor. A veces queremos agradar a los hombres en lo que hacemos, pero el texto me invita a agradar a Dios en lo que hago. Cuando estés solo en algún sitio, que seas tentado a hacer pecado, ten temor a Dios y respeta a Dios y no lo hagas. Luego, ¿cómo explicamos el poder? Hemos aprendido que Dios tiene todo el poder sobre nuestras vidas desde el primer día, cuando comenzamos a ser formados en la matriz. Dios tiene todo el poder. Dios nos ha visto, nos planificó nuestros planes, nuestros propósitos. Si Dios es todopoderoso para hacer todo en nosotros, no debemos entregar nuestras vidas a Jesucristo lo más rápido posible y dejar que Él desarrolle los planes que Él planificó antes de la fundación del mundo con nosotros. Vean, Dios planificó las cosas con nosotros. Solo que el hombre está en desobediencia con Dios y no se quiere poner en el camino de Dios. Dios tiene planes para tu vida que no han sido ejecutados porque tú andas en una vida pecaminosa, porque tú estás lejos de Dios y no has recibido a Cristo. Pero cuando tú recibes a Cristo, Dios entonces saca el pergamino, el libro, el rollo, y Dios dice, ahora que recibiste a Cristo en tu corazón, estos son los planes que yo tengo para tu vida y los vamos a desarrollar. Hay personas que se mueren sin Cristo y los planes quedan archivados allá, sin ser sacados nunca, porque las personas no se ponen a cuenta con Cristo, no se ponen a cuenta con el poder de Dios. Y por último, la pureza. Hemos aprendido que Dios exige una vida de pureza, dado que si hacemos obras malas o perversas, si odiamos a las personas, si hablamos mal contra Dios y utilizamos el nombre de Dios en burla, cuánto uno le da como cierto recelo, molestia cuando uno escucha a la gente hablar de Dios en burla, y cuando uno escucha a la gente meter a Dios en sus asuntos hipócritamente. Cuando usted ve medios de comunicación y ve los gobernantes del mundo, y todos los gobernantes del mundo, para quedar bien con la gente, meten a Dios allí, y en realidad esa no es su intención. Dicen que meten a Dios allí para quedar bien con la gente, para ganarse la gente, pero en realidad no tienen a Dios en su corazón. Entonces, amados hermanos, vemos todas estas cosas. Hay acciones impías en nosotros,
que en vez de mostrar que somos cristianos, muestran que somos mundanos? ¿Estamos actuando igual nosotros a los hombres que invitan a Dios para sus reuniones solo para quedar bien con la gente? ¿Estamos nosotros haciendo cosas para quedar bien con la gente o con Dios? Recuerden, nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios en toda pureza. Vamos a tomar la decisión de abandonar el mal testimonio, mostrar una vida ejemplar como cristianos para agradar a Dios. Y si alguno no ha recibido a Cristo, ¿qué le dice el Señor? Recibe a Cristo. Entonces, en estas 4 estrofas, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, omnipureza, se toma el ejemplo de la perversidad y el pecado del hombre, que debemos estar alejados de esas cosas y debemos examinarnos nosotros cómo está nuestra vida con Dios. Y si no has recibido a Cristo, Dios te invita a que recibas a Cristo, porque hay unos planes que están allí escritos en un rollo que son para tu vida. Y si tú te mueres sin haber recibido a Cristo, esos planes que Dios planificó para ti no van a ser desarrollados porque tú no quieres ponerte a cuenta con Dios. Dios conoce todo lo de cada uno de nosotros y Él nos llama al arrepentimiento. Amén. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Creo que dice así: Dios donde quiera está. Lo han escuchado, lo escuchan, ¿verdad? Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya a Jehová. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en los montes, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en los montes, allí lo encontrarás. Lo que hemos enseñado aquí, que Dios está delante, detrás, arriba, abajo. Dios está en el mar, Dios está en el amanecer, Dios está en todo lugar. Por eso hay otro canto que dice, ese me gusta mucho. Mire, ya anótalo por ahí. Por donde quiera que voy, el Señor conmigo va. Si yo no me aparto de Él, Él tampoco se apartará. Por donde quiera que voy, el Señor conmigo va. Si yo no me aparto de Él, Él tampoco se apartará. Él está conmigo y contigo, hermano, bajo de su abrigo nosotros moramos. Él está conmigo y contigo, hermano, bajo de su abrigo nosotros moramos. Así que hoy alabo la grandeza de Dios, porque Dios donde quiera está. En conocimiento lo sabe todo, en presencia está en todo lugar, en poder desde el primer día que tu mamá quedó embarazada, allí estaba Dios contigo. Y Dios es toda pureza. Por eso que el Señor nos examine, amados hermanos. Y si hay algo impuro en nosotros, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a pedirle que nos guíe para andar en santidad. Y si alguno no ha recibido a Cristo, yo le invito a que reciba al Señor.